Bien, muy buenas tardes. Estamos dando apertura a estos minutos de exposición, los cuales se va a hablar sobre el tema hidrodinámica y viscosidad. Somos el grupo número 6 de la clase de Física Médica, sección 1101. Bien, los integrantes de este equipo nos hemos preparado para poder compartir información detallada acerca de este tema. Hemos investigado ampliamente y los que conformamos este equipo somos Son los compañeros Andrea Mariana Lanza Ortiz, José Alejandro Arias Sarabia, Karen Michelle Portillo Vanegas, Meidi Melissa Flores Flores, Naomi Juliana Gómez Elvir, Jairi Lirzani Méndez Rivas y mi persona que les está hablando, Lixi Fabiola Smith León. Bien, tenemos como hidrodinámica, dando datos importantes de la palabra hidrodinámica. Tenemos que esta es una palabra formada por raíces griegas. Tiene el significado relativo a la energía creada por el movimiento del agua. Tiene tres léxicos. El primero tenemos que es hidros, escrita con Y, que significa agua. El segundo que la conforma, el segundo que conforma la palabra es dinamis, también escrita con Y, que significa fuerza, poder. Y él tiene el sufijo ica, que es relativo a la hidráulica, a dinamia y también dinámica. Bien, tenemos que quien le dio el nombre por primera vez, o quien usó esta palabra por primera vez, hidrodinámica, fue el señor Daniel Bernoulli, pues él fue quien empezó a referirse a varios temas que son ramas también de la hidrodinámica, que es la hidrostática y la hidráulica. También es llamada como mecánica de los fluidos y sus orígenes en la hidráulica, tanto en la ciudad de Mesopotamia en Egipto alrededor de los años 400. Bien, ahora tenemos lo que es la viscosidad. Dando una introducción a la viscosidad, tenemos que en física es una propiedad importante de los fluidos que describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna en el líquido. Un dato muy importante es que quien dio la fórmula para sacar la viscosidad de los fluidos fue el científico y físico Newton. Muchas gracias. Prosigue nuestra siguiente compañera. Ok, buenas tardes, mi nombre es Naomi y yo les voy a hablar qué es la hidrodinámica. O sea, como sabemos, la hidrodinámica es el área de la física que se dedica a analizar el movimiento de los fluidos. Bueno, eh, dado que los líquidos y los gases son fluidos, ambas materias podrían ser objeto de estudio por parte de la hidrodinámica. Sin embargo, esta rama científica se centra en la investigación de las características de los movimientos de los fluidos incorporables, o sea, es decir, el agua, entre otros líquidos. De esta manera, la hidrodinámica toma a los líquidos incomprensibles como punto de partida. Además, considera que los fluidos de los líquidos se dan en un régimen estacionario. Ok, ¿cuál es una de las características de la hidrodinámica? Ok, la hidrodinámica estudia, como les decía anteriormente, los fluidos, también estudia los fluidos en reposo. Los fluidos representan propiedades características como la tensión superficial, la densidad, el peso específico y la viscosidad. ¿Dónde podemos aplicar la hidrodinámica en nuestra vida cotidiana? La hidrodinámica se encuentra en numerosas aplicaciones industriales, más que todo, como en el diseño de los canales, las construcciones de puertos y presas, las fabricaciones de barcos y turbinas, entre otros. Prácticamente todo lo que tenga que ver con los líquidos, ahí podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana lo que es la hidrodinámica. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Jairi Méndez Rivas y voy a hablar acerca de qué estudia la hidrodinámica. La hidrodinámica es un área de estudio muy importante dentro del área de la física, porque cuando los materiales se comprimen de manera explosiva, se ven expuestos a una serie de condiciones extremas que los hacen comportarse más como un líquido. Dado que los líquidos y los gases son fluidos,
Ambas materias podrían ser objeto de estudio por parte de la hidrodinámica. Sin embargo, esta rama científica se centra en la investigación de las características del movimiento de los fluidos incomprensibles, es decir, del agua y de otros líquidos. De esta manera, la hidrodinámica toma a los líquidos incomprensibles y cuya densidad no se altera con las modificaciones de presión como punto de partida. Además, considera que el flujo de líquido se da en un régimen estacionario, con una velocidad independiente de tiempo en cualquier punto y con una pérdida energética por viscosidad que es despreciable. La hidrodinámica y el número de Reynolds. Otro concepto importante de la hidrodinámica es el número de Reynolds, un número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido. Así vincula la velocidad, la viscosidad y la densidad en una expresión. Cuando se habla de número adimensional, significa que no está vinculado en ninguna unidad física que puede definirlo. De manera que se trata de un puro, se usa como consciente o producto de cantidad que sí cuenta con unidades de manera que simplifiquen. En el número de Reynolds es un consciente entre dos términos, los convectivos y los viscosos. Hay una pregunta que dice, ¿qué define el número de Reynolds? Las características de flujo permite identificar la naturaleza de un flujo, como ser laminar, transicional o turbulenta. Así que nuestra siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Maydi Melissa Flores Flores. Yo les voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones de la hidrodinámica. Bueno, como pueden ver que es necesario porque estas se aplican en el diseño de construcción, presas, canales de aconducto, casco de barcos, aviones, helicópteros, turbinas, frenos y amortiguadores, y para otras aplicaciones también. Como en el primer punto les voy a hablar sobre la hidrología. Es la área, bueno, la hidrología es la área geografía física que trabaja y describe de los mares, ríos, lagos y otros corrientes de agua, o es el conjunto del océano. Está el segundo punto, construcciones de canales y acueductos. Aquí la hidrodinámica interviene para conocer la cantidad de agua que corresponde expulsar, la velocidad y en cuánto tiempo. Está también el tercer punto, la plomería, que este oficio se aplica en los principales hidrodinámica, en el diseño de plomería sencilla para evitar gastos innecesarios. Está como el siguiente punto, tenemos los colectores pluviales. Es necesario estudiar la movilidad del agua de lluvia para que las calles puedan desalojarse, el agua en la ciudad para que no se pueda inundar. Está el siguiente punto, la fabricación de barcos. Bueno, para medir la resistencia del barco como medio del transporte, es necesario conocer el comportamiento de los corrientes de agua, altura del oleaje y más. Está también el siguiente punto como automóviles. La hidrodinámica construye la creación de medios de transporte terrestres, es verdaderamente aerodinámicos y en el ahorro de combustibles también. Están las empresas en el principal hidrodinámica que permiten también saber y desahogar presas, empleos, presiones para poder saber el grosor de las paredes.
Y el otro punto está también como el pozo de petróleos. La hidrodinámica sirve para determinar el caudal básico del petróleo a través de las tuberías, construcciones sobre el agua. Buenas, mi nombre es Karen Michelle Portillo Vanegas y yo les voy a hablar acerca de esta característica de la materia que es la viscosidad. Bueno, la viscosidad se refiere a lo que es la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y también su deformación. La viscosidad también es una de las principales características de los fluidos y la podemos determinar de esta manera. Pues mientras más resistencia posee un líquido a fluir y deformarse, más viscoso es. También es decir que habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor es su viscosidad. Em, Otra de la forma de decirlo es que, por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación. Eh, que esto podríamos decirle que cuanto más fuertes son las fuerzas intramoleculares de atracción, mayor es la viscosidad que estas poseen. Otra de los nombres, la viscosidad podemos decir que recibe varios nombres y existen diferentes tipos. Entre uno de los nombres de estos es la viscosidad dinámica. Y se llama así porque se entiende como la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad que se representa con la letra griega mu, como podemos observar en la pantalla. La viscosidad dinámica también es conocida por otro nombre, que es la viscosidad absoluta, y se caracteriza por la resistencia interna que se forma entre las moléculas de un fluido a fin de mantenerse unidas y no dispersarse, lo que afecta a su fluido y determina su viscosidad. Como ya he dicho, hay varios tipos de viscosidad y entre estos también se encuentra la viscosidad cinemática, que esto se puede calcular dividiendo la viscosidad dinámica por la densidad de fluido a fin de obtener las fuerzas que generan el movimiento. Se calcula a través del cociente de la viscosidad dinámica por la densidad de la sustancia y su unidad es el estoque o centisoque. Podemos decir lo que son centímetros cúbicos entre segundos. Y algo interesante e importante de saber es que todo fluido tiene cierto tipo, tiene viscosidad, aunque sea de forma despreciable, que no se puede observar, y o de forma que se observa mucho más mejor, ¿no? Como podemos ver en la imagen, están dos latas de aceite. Está una con baja viscosidad que permite que el líquido pueda fluir libremente o más fácil, por así decirlo, y está la de alta viscosidad, que hace que el líquido pueda quedarse ¿cómo se llama? En el cubo que lo contiene, por así decirlo. Entonces, la viscosidad es muy importante en nuestro día a día en cuanto, por ejemplo, los que trabajan en mantenimiento de carros, de motor o de aceites y cosas así, en general, esta es una característica que se encuentra en todos los fluidos y es muy importante poder conocer acerca de esto. Gracias. Mi nombre es José Alejandro Ares Arabia y hoy les expondré un poco acerca de la viscosidad. Bueno, la viscosidad es una medida de cuán resistente es un fluido a los intentos de moverse a través de él. Se dice que un fluido es de baja viscosidad cuando es delgado, mientras que un fluido de alta viscosidad también se le dice como espeso. Es más fácil moverse a través de un fluido de baja viscosidad, como es el agua, que a través de un fluido de alta viscosidad, como es la miel. La viscosidad también resulta de la interacción o fricción entre las moléculas de un fluido, similar a la fricción entre sólidos en movimiento.
También la viscosidad determinará la energía requerida para hacer que fluya un fluido. En física, la viscosidad a menudo se expresa utilizando la ecuación de Isaac Newton para fluidos, que es similar a la segunda ley del movimiento de siempre igual de Newton. Esta ley establece que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, hará que el otro objeto se acelere. Cuando mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza necesaria para acelerarlo. Ahora, la fórmula de la viscosidad. La fórmula de la viscosidad a menudo se expresa utilizando la ecuación de Newton para fluidos. Ahí en la diapositiva podemos ver la fórmula de la viscosidad, donde F representa la fuerza y A representa el área. Entonces, entre A o fuerza dividida por área es otra forma de definir la viscosidad. dB dividido por dr representa la velocidad pura o la velocidad a la que se mueve el líquido. La n es una unidad constante igual a 0.00089 PAS, o sea, pascal segundo, que es una unidad de medida de viscosidad dinámica. Esa ley tiene algunas aplicaciones para prácticas importantes, como la impresión de inyección de tinta, las formulaciones, las inyecciones de proteínas y fabricación de alimentos y bebidas. Ahora, la viscosidad de fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos más comunes, llamados fluidos newtonianos, tienen una viscosidad constante. Hay una mayor resistencia a medida que aumenta la fuerza, pero es un aumento proporcional constante. En resumen, un fluido newtoniano sigue siendo como un fluido sin importar cuánta fuerza se le ponga. En contraste, la viscosidad de los fluidos no newtonianos no es constante, sino que varía mucho dependiendo de la fuerza aplicada. Un ejemplo clásico del fluido no newtoniano es Koblik, a veces llamado limo y a menudo hecho en las clases de ciencia en las escuelas primarias, que exhibe un comportamiento sólido cuando se usa una gran cantidad de fuerza sobre él. Otro conjunto de fluidos no newtonianos, se conoce como fluidos meteorológicos. Estos responden a los campos magnéticos, volviéndose casi sólidos, pero volviéndose a su estado fluido, cuando éste se elimina del campo magnético. Ahora, ¿por qué la viscosidad es importante en la vida diaria? Si bien la viscosidad puede parecer de menor importancia en la vida diaria, en realidad puede ser muy importante en muchos campos diferentes, como es, por ejemplo, la lubricación de vehículos, que cuando pongan aceite en su automóvil o camión debe tener en cuenta su viscosidad. Esto se debe a que la viscosidad afecta la fricción y la fricción a su vez afecta el calor. Además, la viscosidad también afecta la tasa de consumo de aceite y la facilita con la que su vehículo arranca en condiciones del calor o frío. Algunos aceites tienen una viscosidad más estable, mientras que otros reaccionan al calor o al frío. Si el índice de viscosidad de su aceite es bajo, puede volverse más delgado a medida que se calienta, lo que puede causar problemas al operar su automóvil en un caluroso día de verano. También en la cocina. La viscosidad juega un papel muy importante en la preparación y servicio de los alimentos. Los ejemplos que es los aceites de cocina que pueden o no cambiar la viscosidad a medida que se calienta, mientras que muchos se vuelven mucho más viscosos a medida que se enfrían. Las grasas, que son moderadamente viscosas cuando se calientan, se vuelven sólidas cuando se enfrían. Diferentes cocinas también dependen de la viscosidad en las salas, en las salsas, sopas y guisos. Una sopa espesa de papa y puerro es un ejemplo. También cuando menos viscoso se convierte en un bizcocho llamado francés, algunos fluidos viscosos agregan texturas a los alimentos. Un ejemplo es la miel, que es bastante viscosa y puede cambiar, puede cambiar la sensación en la boca en un plato. Buenas, mi nombre es Andrea Lanza y yo les voy a hablar de las aplicaciones de las propiedades de los fluidos, especialmente cuando se encuentran en su estado de viscosidad. Pero para entender eso vamos a decir, la viscosidad se utiliza como un indicador cuantitativo de la calidad de la industria de los aceites. Estas industrias se subdividen en tres: en la petroquímica de los alimentos, la farmacéutica, la de pinturas y la textil. Hay otras, pero esas son las principales. También tenemos claro que los lubricantes se dividen. Existen dos. Los minerales son todos los que provienen del refinado del petróleo, y los sintéticos, es decir,
que son creados de forma sintética, hechos en un laboratorio para el hombre. La ingeniería mecánica utiliza mucho los fluidos para hacer mantenimiento y hacer funcionar la gran mayoría de las máquinas que se trabajan en este sector de la ingeniería, pero tenemos claro que no solo se usan los lubricantes en el sistema de la ingeniería. Los fluidos utilizados con mayor frecuencia son los aceites lubricantes. La viscosidad es una de las propiedades con las que los fluidos tienen y juegan un papel muy importante en el tipo de aceites lubricantes. Son utilizados según su aplicación, según su viscosidad, según su densidad y dependiendo en el área que se va a usar. En la medicina, por ejemplo, los aceites lubricantes se consideran como una sustancia oleosa o resbaladiza. La viscosidad de un aceite también se valora la capacidad de fluir que tiene un producto, es decir, esto va a depender de las máquinas que se trabajan en este sector de la ingeniería, pero tenemos claro que no solo se usan los lubricantes en el sistema de la ingeniería. Los fluidos utilizados con mayor frecuencia son los aceites lubricantes. La viscosidad es una de las propiedades con las que los fluidos tienen y juegan un papel muy importante en el tipo de aceites lubricantes. Son utilizados según su aplicación, según su viscosidad, según su densidad y dependiendo en el área que se va a usar. En la medicina, por ejemplo, los aceites lubricantes se consideran como una sustancia oleosa o resbaladiza. La viscosidad de un aceite también se valora la capacidad de fluir que tiene un producto, es decir, esto va a depender de la densidad y la viscosidad en sí. Yo puedo tener tres tipos de aceite: el aceite que se usa para un motor, el aceite que se usa como lubricante para una persona, el aceite de comida. Todos estos tienen una viscosidad y densidad completamente diferente que los ayuda a mantener o ayudar en la rama específica que están. Todos los lubricantes se utilizan en diversas industrias, como minería, construcción, agricultura, fabricación y entre otros. Es por eso la importancia de su viscosidad, ya que su aplicación en cualquier área será diferente a las demás. Los aceites lubricantes se dividen en 5 funciones. La principal es que es disminuir la fricción, reducir el desgaste, prevenir la corrosión y controlar la contaminación. Llegamos a la parte de las conclusiones. Como el primer punto está el número 1, está la viscosidad, que se refiere a la resistencia que posee ciertos líquidos durante su fluidez y derramaciones. Está el punto número 2. La hidrodinámica es la viscosidad que son utilizadas todos los días en nuestra vida, porque ellos es importante conocer y reconocer algunos procesos y su relevancia para la función de nuestro planeta y nuestro entorno. Y como punto número 3, está, gracias a la hidrodinámica y a la viscosidad, se puede buscar alternativas viables para conservación del medio ambiente. Bien, a continuación les mostraremos 2 videos relacionados con el tema para aclarar dudas o enriquecerse de él. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu curso de mecánica de fluidos. En esta ocasión te explicaré algunos conceptos básicos para la introducción de tu curso. ¿Qué es un fluido? ¿Y qué es la viscosidad de un fluido? Esto es lo que aprenderás en este video. Mi nombre es Eduardo Mesa y estás en tu canal EM Ingeniería. ¡Comenzamos! Para dar inicio a este tema, comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o incluso plasma, cuyas partículas se mueven y cambian de posición con una relativa facilidad y se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente debido a los esfuerzos cortantes, aun cuando este es pequeño. Es muy importante definir el flujo de fluidos que se encuentran en la práctica.
Es por eso que su clasificación depende de algunas características de los flujos de fluidos. Cuando se tienen, por ejemplo, dos fluidos con capas externas moviéndose en relación, se crea una fuerza de fricción y lo que sucede es que las capas que se mueven más lentamente tratan de desacelerar a las capas adyacentes más rápidas. Esto se debe a la propiedad conocida como viscosidad y puede variar con la temperatura. Al hablar entonces de viscosidad, nos referimos a la capacidad de adherencia o resistencia del fluido para fluir libremente debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de los líquidos y choques entre moléculas en los gases. Así que, si la viscosidad del fluido es elevada, tendrá mayor resistencia para moverse. Y es muy importante conocer que no existe fluido alguno con viscosidad cero. En la práctica se conocen fluidos con viscosidad despreciable porque son regiones cercanas a las superficies sólidas y por lo tanto en esa parte su viscosidad es pequeña en comparación con las fuerzas de inercia o presión que se presentan. Por lo tanto, se pueden encontrar fluidos viscosos y no viscosos, refiriéndose a estos últimos con una viscosidad despreciable, mas no quiere decir que su viscosidad sea igual a cero. Así que esto ha sido todo, espero te haya sido útil este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a EM Ingeniería. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del número de Reynolds? ¿Y te has preguntado para qué sirve, cómo se usa o qué es lo que define? Quédate al final de este video porque en este caso hablaremos sobre el número de Reynolds. Comenzamos. El número de Reynolds expresa un número dimensional que sirve para definir las características del flujo, como por ejemplo dentro de una tubería, pero en términos generales el número de Reynolds permite identificar la naturaleza del flujo, es decir, si se trata de un flujo laminar, flujo transicional o de un flujo turbulento. Además, nos indica la tendencia del flujo hacia un régimen turbulento respecto de uno laminar y la posición de su estado dentro de una longitud determinada. Como puedes observar en tu pantalla, ahí se muestra la ecuación, la cual pertenece al número de Reynolds. Observa que en el numerador obtenemos las fuerzas inerciales y en el denominador las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales, por su parte, ahí se encuentran ubicadas la velocidad promedio, la longitud característica de la geometría o el diámetro. Y en las fuerzas viscosas obtenemos solamente la viscosidad, que si tú haces el análisis dimensional para esta ecuación, obtendrás que es un número dimensional. Además, lo que nos quiere expresar esta ecuación es que el número de Reynolds proporciona una indicación de la pérdida de energía causada por efectos viscosos. Como te has dado cuenta, el número de Reynolds es un aspecto muy importante en la mecánica de fluidos. Es por eso que tratamos en este video de explicarte un poco más a fondo a lo que se refiere este número. Espero que te haya quedado claro en este video. Si de momento tienes alguna duda, no olvides que puedes comunicarte con nosotros y hacérnoslo saber en la caja de comentarios que aparece debajo de estos videos.